las 3 preguntas que estaban ahí. ¿Cuáles han sido sus últimas 3 metas alcanzadas en los últimos 2 años? ¿Y cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus metas a mediano y largo plazo? ¿Se acuerdan que hablábamos de estos jóvenes? Sí, licenciado. Mencionamos que las emociones se ven involucradas en todo, por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Los aspectos afectivos y los aspectos cognitivos. Por 2 lados. La primera es que las emociones se van a ver involucradas en todos los aspectos. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, va a buscar cómo alimentarse, va a pensar cómo hacerlo. Pero si la persona, por ejemplo, gana $350,000, no sabemos cómo va a reaccionar. No sé si me di a entender con esto. No sabemos cómo va a reaccionar de una manera afectiva. Sus emociones, no sabemos cómo va a reaccionar. Imagínense, señorita Ana Nieves, usted se gana $350,000. ¿Qué piensa que puede pasar por ahí, va? No sabemos cómo va a reaccionar ella. Bueno, señorita Nieves, dígame. Primero que es una broma. ¿Ah? Primero que es una broma. O sea, realmente sí sería algo muy, muy, muy afortunado. Creo que necesitaría pensar qué es lo que haría con todo ese dinero, porque nadie está pensando, mañana voy a tener $350,000. Me emocionaría bastante. Y creo que se tendría que tener cuidado con ese tipo de reacciones. He visto algunos documentales de la gente que gana lotería que realmente a veces termina siendo una maldición. Entonces, sí he pensado muchas veces eso, en un evento así, y sería algo muy, muy extraordinario. Sí, entonces usted no. Ahora, si usted tuviese hambre, entonces la reacción que podríamos predecir es que usted va a buscar la comida. Va a pensar a dónde. Ir a la refri, o ir a la tienda, o ir si está, por ejemplo, en algún lugar que se perdió, usted puede buscar, por ejemplo, raíces y todo. Pero la parte emocional no sabemos. Entonces, pero las emociones están en todo lo que nosotros hacemos. Y algunas veces nos van a jugar alguna mala pasada. Entonces, por eso dice ahí que los procesos afectivos ocupan un papel más importante. Voy a quizá decir que es parte del combustible que nos sirve para estar motivados, para estar con ese interés por buscarlo. Por eso hablamos que es algo interno. Regula la dirección e intensidad de la actividad externa. Por tanto, dice, la actividad externa es una actividad motivada y tiene un carácter psicológico. ¿Qué estoy pensando? Eh, ¿Cómo lo estoy diciendo también? ¿Cuál es la manera en cómo voy a resolver ese problema, esa situación? Hay personas que cuando tienen un problema lo piensan mucho. Otros no, toman la decisión ya. Otros se enfrentan a los retos con valentía, con fuerza. Otros mejor retroceden y empiezan a ver sus pros y sus contras. Por eso vamos a decir que desde este modo, aunque es interno, el proceso motivacional solo puede explicarse si se tiene en cuenta su íntima unidad, tanto los aspectos externos como internos. Su transformación y determinación recíproca con la actividad externa y sus objetos y estímulos. ¿Qué quiero lograr yo? ¿Qué quiero alcanzar con lo que estoy hablando? Y aquí hablamos de las necesidades. Por ejemplo, ustedes se graduaron el año pasado y ustedes pues pudieron experimentar, por ejemplo, la satisfacción de terminar una etapa académica. Entonces, pero no se quedaron ahí. Por ejemplo, señorita Carla Pacheco, usted cuando terminó su bachillerato
¿cómo se sintió? Bueno, quizás perdí conexión, estoy conectado, joven. Sí, sí. Sí se escucha. Bueno, Se escucha. señorita Astrid, ¿cómo se sintió usted cuando terminó su bachillerato? Emocionada, orgullosa, agradecida con Dios y con mi familia. Me sentí satisfecha. Muy bien. Ahora, en ese momento ya usted estaba pensando estudiar, ¿va? No dijo, bueno, yo con este bachillerato pues soy todopoderosa, ¿va? Puedo alcanzar cualquier, estoy ya plenamente capacitada, ya no necesito ir a la universidad o estudiar, sino que inmediatamente usted se sintió con la necesidad, un estado interno de desequilibrio, porque dijo, bueno, yo necesito, y es para todos, ser un profesional. Y el único medio que tengo que lograrlo es a través de inscribirme en la universidad. Y es así como usted se inscribió en la universidad. Ahora ya estamos en este camino de la carrera de medicina. Pensemos que dentro de 8 años usted va pasando cada materia, cada ciclo, cada práctica, cada etapa en este proceso de estudiar medicina, y eso se llama conducta encaminada a la meta. Pero pensemos ya dentro de 8 años usted terminó su carrera ya y le dan su título. Eso se llama necesidad satisfecha ya. Usted se mira atrás y dice, terminé, ahora soy doctora y ahora pues soy doctor, y entonces qué bueno. Pero, como dice la letra negrita, ¿qué dice? Señorita Astrid, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, sí. Bueno, ¿alguien nos quiere ayudar a leer la letrita que está al pie Sí, sí, sí. de esa presentación? Si quiere leer. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Dice, con frecuencia la satisfacción es temporal y el ciclo vuelve a comenzar de nuevo. Entonces volvemos otra vez, ¿va? ¿Por qué? Porque aparecen nuevas oportunidades, aparece buscar la especialización, viene otra vez la parte de fortalecerse en algún aspecto de la carrera. Entonces viene esa parte de el logro. Algunos también teóricos que nos explican la motivación nos hablan tanto del instinto como la necesidad y el impulso. Algunos, hay una línea muy delgada que lo hace, por ejemplo, el instinto. Tanto los seres humanos como los animales, algunos hablan de que somos dirigidos por los instintos. Instinto de supervivencia, de alimentarse, la parte sexual también, que es algo innato, dice, respuesta específica y compleja ante un estímulo. Y lo otro es la necesidad, que es esa carencia o desequilibrio. Por ejemplo, buscar la comida, si tenemos sed, si tenemos hambre. Buscamos el equilibrio, la carencia o desequilibrio, pero cuando ya logramos comer, logramos beber, entonces nos sentimos que hemos vuelto a la normalidad. Y está el otro impulso, que es el estado resultante de la necesidad psicológica, un deseo general de lograr una meta. Ahí pues tenemos varios ejemplos en cuanto a algún personaje que ha logrado salir, por ejemplo, sobrevivir
ante una situación que le amenace. ¿Va? Hemos escuchado, por ejemplo, aquellos hombres que han salido del cautiverio por más de 10 años, ¿va? Que se escaparon de sus captores. Entonces, ese logro, esa meta, mientras otros se bloquearon y se rindieron. Pero hay personas que a pesar de que no tienen los recursos, no tienen apoyo, entonces se proponen. Hay algo que los mueve a lograr ese objetivo, esa meta, y al final salir victoriosos ante una situación. En alguna medida, pues, nos vemos involucrados. Estos son algunas ideas de que nos hablan de la motivación. Están los motivos no aprendidos también. Estos, aquí hablamos de la sed, del hambre, la necesidad de aire, expulsión de los desechos. ¿Cómo se vuelven o cómo se satisfacen? Es a través de comer, beber, respirar, expulsar. Y el cuerpo vuelve otra vez a la homeostasis, ¿no? Después hablamos sobre los motivos aprendidos. Estos también llamados secundarios surgen como producto del aprendizaje, pues son creados en el proceso de socialización. Por ejemplo, la necesidad de logro. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿puedo yo ser médico con ver tutoriales, leer los libros que andan allí por internet? ¿Puedo yo ser un médico acreditado? No, se necesita práctica también. Se necesita Sí, práctica. claro, no. No, no se puede. Pero imagine que yo agarro un par de gatos, un par de chuchos y me pongo a practicar ahí. No digo que vamos a jalar personas, pero yo me pongo ahí con un par de ranitas ahí, un par de chuchitos y un par de gatos, un par de gallinas allí, y me pongo a hacer alguna práctica. Y yo digo, ¿puedo ya decir que soy médico? No, No. ¿Por qué? No. Porque ¿Por no qué? es lo mismo. porque no es lo mismo, digamos, aquí en este caso, como usted dice, agarrar animales y todo eso y leer, que estar estudiado por todos los años de experiencia también con prácticas hospitalarias, con todos los conocimientos compartidos que se hacen en 8 años en la universidad. En la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no podría. Entonces, esa necesidad de logro, señorita Cindy, dígame. Yo digo que si se pone a leer, digamos, todo lo necesario que se ve durante la carrera, podría ser mentalmente, solamente mentalmente, un doctor, pero le faltaría toda la práctica, todo lo que se necesita como para llegar a hacerlo realmente. Muy bien. ¿Y ya me podrían dar chance en un hospital, señorita Cindy? No, porque no tiene el título. Tampoco tiene Toma, el experiencia. título cuenta. Tampoco, no. Entonces sería un carnicero. Entonces, necesito. Entonces, para lograr eso, de ser médico, yo necesito empezar desde la primera materia hasta la última y la práctica hasta... Entonces, al final, la universidad me catalogaría y me diría, claro, tengo que cumplir los criterios, pero hasta ese momento, la necesidad de logro. Mi padre pudo haber sido médico y yo pude haber aprendido ahí con él como pasa, como suele pasar con con algunas personas que sus padres son médicos, tanto mamá como papá, y ellos están envueltos en la jerga de la medicina, conocen, saben, pueden participar, ver, por ejemplo, pero eso no lo hace ser médico, sino que tiene que iniciar el proceso de enseñanza para lograrlo, igual que la amistad. Para ser amigo de ustedes, pues yo necesito compartir con ustedes, bueno, que ustedes me acepten, aceptarnos y hablar. Pero si no fuera por esto, no nos conoceríamos. Igual la de afiliación. Muchas personas
son aficionados a algún equipo, pero nada más se quedan con la admiración. Pero, por ejemplo, deberíamos de pagar la membresía o de poder también. Así que mencionamos eso. Y Maslow daba otra visión también de la motivación, como es la pirámide, que ya lo explicamos, pero aplicado a la motivación, decían ellos, de que las personas deben de satisfacer las necesidades básicas para poder aspirar a la autorrealización. Si no hubiésemos comido ahorita, desde ayer o desde antier o dentro de 5 días, no tuviésemos la fuerza para poder aspirar a terminar un ciclo de estudio. Igual si no me siento seguro, si no me siento parte de un grupo, si no me siento amado o yo a amarme, no puedo buscar la autorrealización. Entonces, para estar motivado, tengo que cumplir todos estos elementos para poderme sentir bien ahí. Entonces, ahí vemos varios enfoques que nos hablan de la motivación. ¿Por qué decimos eso? Porque el ser humano puede responder ante muchas situaciones. Por ejemplo, ustedes miran a los jugadores de fútbol, o más cuando es una final. He tenido la oportunidad de ver aquellos jugadores que cortados de la cabeza, con alguna lesión en el tobillo, cortados quizás porque en el toque físico se pueden dar alguna situación, pero ese impulso de ganar esa copa los lleva a no rendirse, a pesar de, como aquel portero que está de un lado y cuando son los últimos, ya que saben que ya todo está dicho, pero hay un empate y que saben que el empate no les ayuda, se van a meter hasta la portería para ver cómo meten ese cabezazo. ¿Se acuerdan lo que le pasó no sé si le pasó a la Alianza ya en México? Creo que le pasó, si alguien me puede orientar. Sí, eso me dolió. ¿Verdad que Me se dolió. acuerdan? Ahora que Sí, yo vi ese partido. Duele recordarlo, duele recordarlo. Duele. Pero imagínense ese portero con ese impulso y mete la cabeza el fulano, mire. Y gol, pues entonces se volvió en héroe en ese momento. Pero ese impulso en otro portero se hubiera quedado ahí atrás, pero no, ese se fue hasta allá. Entonces, y entonces terminó ganando. Se jugó el todo por el todo, como decimos. Y es que, perdón, licenciado, y es que también ocurre que al hacer eso, un portero corre el riesgo que la pelota quede muerta y en el contraataque del equipo rival le metan el gol con portería vacía. Pero como usted dice, ¿verdad? Se juega todo por el todo y es hasta que el árbitro pite que el partido termina, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿cuántas cosas hacemos cuántos padres en ese impulso de proteger a sus hijos hacen cualquier cosa y actúan, se tiran desde alguna distancia para poder defender a sus hijos? Pero también se puede volver en una necesidad, guardarlos. No, yo necesito hacer cualquier cosa para que mis hijos sobrevivan, darles alimento. Voy a ir a vender cualquier cosa, pues, para poder sobrevivir. Entonces, también, por ejemplo, la necesidad. ¿Cuántos padres de familia hacen por cualquier cosa, por llevar el alimento a la casa, darles el sustento, con tal de que aguantar cualquier situación para que sus hijos puedan lograr eso? Bueno, hablemos ahora de los procesos psicológicos, jóvenes. Son unos minutos. Miren, cuando hablamos de los procesos, voy a introducir ese tema, porque cuando hablamos de los procesos mentales, nos vamos a referir a que nosotros se ven involucrados en todos estos procesos psicológicos en la manera en cómo respondemos al ambiente. Cómo interpretamos los estímulos
del mundo que nos rodea. Por ejemplo, ustedes ahorita en la carrera que están estudiando, hay cosas que ustedes no sabían en otras materias. No sabían, pero ahí las han aprendido. Y ahora ustedes, si yo les pregunto, ¿qué temas ustedes han aprendido en biología? ¿Qué aspectos ustedes dicen, yo aprendí esto, no sabía esto? O en el bachillerato me lo dijeron, pero fue así como que rápido. Pero aquí le he tomado esa conexión con otros aspectos. Entonces ahí utilizamos el pensamiento. Interpretamos los estímulos que están a nuestro alrededor y estimulamos toda esa información a través de los sentidos. Ver. Entonces ahí se ven involucrados los procesos psicológicos. Por eso los ámbitos, hablando de la sensación y percepción, que nos van a hablar algunos compañeros, nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Va? ¿Cómo respondemos a las características de los estímulos físicos? Por ejemplo, las alarmas, el olfato cuando entramos a la casa y hemos dejado quizás la loción que se cayó en el piso ahí, pero cuando abrimos la puerta, un olorazo. Ay, qué bárbaro, se cayó la loción, decimos. O cuando quizás nos vamos por 3 días o 4 días a algún lugar y dejamos la casa y cuando llegamos abrimos la puerta y todo esa, se arruinó alguna comida que usted dejó en la mesa y se le olvidó guardarlo. O cómo experimentamos el dolor. Entonces hay varios elementos aquí que nos permiten poder alcanzar eso. Por eso, al explorar estos aspectos, veremos cómo funcionan los sentidos en conjunto para ofrecernos una visión y una comprensión integral del mundo que nos rodea. Por eso necesitamos tanto pensamiento, lenguaje, ahí necesitamos explicar un poquito de la memoria, ¿va? Porque algunas personas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Memorizan más que otros. Memorizan. Otros más que, porque algunas veces uno cuando está, por ejemplo, estudiando, yo no sé si a alguien le pasa eso, se memoriza todo, pero a la hora de ya estar en el parcial, se le olvidan las cosas. Y tiene que volver otra vez a calmarse, a respirar un poquito más, a quitarse, por ejemplo, un poquito el temor, y ya empiezan a salir los pensamientos de lo que ha estudiado. Entonces, nos pasa ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, la capacidad de lenguaje que algunos tienen. Entonces, ahí vemos esos aspectos ahí de la vivencia que nosotros manifestamos. Ahora, estas preguntas, ahí ustedes las tienen. Yo les voy a pedir que ustedes las analicen, las vean, pero me quiero concentrar aquí. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer esta historia, por favor? Si alguien nos quiere ayudar a leerla, por favor. ¿Le puedo ayudar yo, licenciado? Por favor, ayúdenme. En una noche lluviosa, un matemático de 33 años dio un fatídico paseo después de la cena. Sus amigos siempre lo habían considerado un gastrónomo, porque tenía la increíble habilidad de probar un platillo y mencionar todos sus ingredientes. Uno comentaba que tenía el toque perfecto para la comida. Esa noche, al caminar por la calle, fue arrollado por una camioneta que avanzaba con lentitud y cayó en la acera golpeándose la cabeza. Cuando salió del hospital, descubrió, para su horror, que su sentido del olfato había desaparecido. Como el olfato y el gusto están fisiológicamente conectados, sus días como gastrónomo habían terminado. Sus papilas gustativas seguían funcionando. Podía decir si la comida era salada, amarga, ácida o dulce, pero sin los aromas ya no podía experimentar las sutiles mezclas de sabores que hacían la comida deliciosa y memorable. Comer se había convertido en una obligación. Algunos años más tarde, demandó al conductor de la camioneta afirmando, en primer lugar, que su capacidad para disfrutar de la vida había sufrido un daño irreversible
y, en segundo lugar, que la pérdida del sentido del olfato era un peligro para la vida. En efecto, no había podido advertir el olor del humo cuando se incendió su edificio. Se envenenó cuando no se percató de que estaba comiendo comida en mal estado y no podía detectar el olor de una fuga de gas. Ganó su caso. El término técnico para su trastorno es anosmia, de la combinación de latín y griego que significa sin olfato. Muchas gracias. Miren cómo la situación le cambió a este hombre. Por un accidente le cambió la vida. Y casi pues se enferma o casi muere o no pudo reconocer, por ejemplo, algún tipo de situación. Por eso vamos a explicar aquí que cuando hablamos de los procesos psicológicos, vamos a decir que es un conjunto de operaciones que se encargan de gestionar los conocimientos de distinta naturaleza. Es todo lo que ocurre dentro de la cabeza de una persona cuando realiza una tarea determinada. Por ejemplo, ahorita ustedes están poniéndome atención. Para el parcial ustedes se preparan. Para las exposiciones ustedes van a utilizar el proceso de memoria, de inteligencia, del lenguaje, del pensamiento, para poder pues formar una idea de lo que es la exposición. Vamos a un partido de fútbol y ahí se ven involucrados todos los procesos psicológicos. También cuando comemos, hacemos hay comida que nos pueden recordar a algunas personas. También cuando estamos con el ser querido. Ahí, en todo esto, hablamos que son un conjunto de operaciones que se encargan de gestionar esos conocimientos. Por ejemplo, vamos a un partido de fútbol y entonces ahí empezamos a recordar, por ejemplo, un jugador estrella de ese equipo. Nos ponemos a hacer, por ejemplo, vemos allí a toda la gente, todas las personas saltando, gritando, cantando. Hacemos, por ejemplo, alguna manera de, por ejemplo, de contar cuántas temporadas ha ganado ese equipo. Les pregunto, ¿está lloviendo ahí por donde ustedes? Sí, no, aquí no, lastimosamente. No, pero se ha puesto algo oscuro aquí. Aquí está lloviendo bastante fuerte. Bueno, pues. Nomás que está haciendo calor. Comercial, pero sí, yo pensé que hay un vecino que estaba construyendo, pensé que estaba tirando arena, pero no, es agua. Así que, bueno. Mándenos un poco de lluvia, por favor. Ya la vamos a mandar por ahí. Entonces, cuando hablamos de los procesos psicológicos, vamos a incluir, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, la cognición, la motivación y la emoción. Ahora, ¿de qué manera recordamos, por ejemplo, a las personas? O también cómo olvidamos. Hay cosas que se nos olvidan. ¿Cómo tomamos decisiones y resolvemos problemas? Por ejemplo, este día, si usted tuvo que salir, ¿qué tipo de ropa voy a usar? Que me combine con los zapatos, con el pantalón, con la camisa, con los aretes si es una dama. Entonces, y hasta decisiones más complicadas, por ejemplo, me compro eso, trabajo, estudio, nos cambiamos de casa, todo eso está allí involucrado en la toma de decisiones. Otro aspecto es, los hombres y las mujeres se aproximan a los problemas complejos de maneras diferentes. ¿Cómo vivimos el estado emocional? ¿Por qué algunas personas están más motivadas que otras? Y una pregunta es, ¿son universales las emociones? Todos, por ejemplo, se alegran por situaciones que nosotros las conocemos quizás normales. Es decir, la gente de culturas diferentes experimenta las mismas emociones en situaciones similares.
recuerdo un grupo étnico que celebra la muerte, por ejemplo. Muere alguien, lo tienen ahí por lo menos unos días. La gente lo va a ver, la gente lo va, está ahí en el momento del duelo, pero no es un duelo normal, sino que lloran, perdón, se alegran, matan animales y después lo llevan a enterrarlo y es otra ceremonia también. Sacan al difunto más, perdón, que utilice más viejo, ¿va? Y entonces le hacen también, llora la gente por el difunto, perdón, por el muerto que ya tiene años de haber sido enterrado. Y entonces, y después hacen fiesta, comen, matan animales, comen, y es una celebración. Pero para nosotros eso no es así, es de tristeza. Pueden haber tamales y café, pero nada más. ¿Va? Pero otras personas, pues culturas lo celebran diferente. ¿Va? Por ejemplo, hay lugares en este mundo que cuando la hija se va a casar, es de alegría, pues. Es de alegría porque se va, pues. Pero va a traer a otra persona que trae lo que se conoce como dotes, riqueza, ¿va? Pero muchas veces en nuestro medio se ponen tristes los padres, ¿va? Entonces hay varias situaciones ahí, ¿va? Por ejemplo, yo conocí a un salvadoreño, estoy hablando de hace años, en la iglesia donde yo me congregaba, donde él venía de Suiza, él aquí había, ¿cómo se llama? Nacido, pero se lo habían llevado pequeño para allá. Entonces él nos contaba pues que allá el clima pues afecta mucho las emociones. Aparte también días, meses con poco sol. Entonces las personas no se visitan, sino que pasan en la casa, cosas así. Entonces la gente vive muy, muy, muy triste, melancólica. Entonces a él no le gustaba eso. Entonces se vino un tiempo para acá. Después él tuvo que regresar de nuevo para allá. Pero lo que les quiero comentar es esa experiencia de él. En cambio, nosotros aquí pues somos muy alegres, compartimos las emociones. Hay personas que, por ejemplo, disfrutan tanto los días soleados como también los días oscuros, lluviosos o no. Entonces, ¿cómo las personas pues enfatizan algunas emociones también? He escuchado, por ejemplo, algunos países que son muy fríos en sus emociones, pero eso no dejan también de que experimentar cómo es que viven las emociones también. Entonces vamos a decir, y con esta filmina voy a terminar, que los procesos psicológicos pueden ser considerados unitariamente, integralmente como esas capacidades cuya fuente o base es el sistema nervioso. Vamos a ver, Marvin, dígame. No sé si tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar, pero a mí me pasa que cuando amanece, así como está ahorita nublado, amanece oscuro, como decimos acá, acostumbramos a decir acá en El Salvador, cuando amanece oscuro, no sé por qué siempre me da como una sensación de que algo malo va a pasar, o amanezco algo triste, depresivo, podría decirse, no sabría decirle el por qué, pero siempre me da esa sensación, esas emociones, ¿no? De que Sí. me pone como muy melancólico, me pone como triste, me da malas vibras, por así decirlo. Sí, bueno, por el contexto, muchas gracias, Marvin, por el contexto muchas veces que vivimos, lo que también escuchamos de otras personas, muchas veces vamos creando esos conceptos, ¿verdad? Pero si yo le hiciera la pregunta, ¿le ha ido mal en algún momento de eso? O sea, ¿le ha pasado algo malo? ¿O usted ha sentido que algo le ha salido mal en esos días? Posiblemente, yo me estaré equivocando, posiblemente va a decir, no, fíjese que no, pero me siento así, ¿va? Quizás usted no sería un candidato para irse a Suiza, ¿va? Por el tipo de clima. No he vivido allá, no, solamente por esa referencia que les he comentado, pero muchas veces no sale el sol por muchos meses. Entonces,
cómo ellos experimentan esa situación. Por ejemplo, cómo experimentamos las emociones en esto, cuando empezó esto de la cuarentena. Fue algo terrible, ¿verdad? Estar, señorita Allison, dígame. Sí, ¿me escucha? Sí, le escucho. Un poquito, denle el volumen al micrófono. ¿Me escucha? Hoy sí le escuchamos. Ok, estaba hablando, ¿verdad?, de que allá en Suiza la gente pasa solo encerrada. Y nada más comentar de que yo tengo una tía que vive en Noruega. Sí. Entonces, ella dice, bueno, ella cuenta de que allá no sale el sol en meses. Sí. Entonces, allá todos cerrados porque hace frío. Otra cosa. Y entonces todo pasa encerrado y dice que es un tanto aburrido y deprimente porque la gente no sale por lo mismo que solo pasa oscuro. Y más el frío, se les complica bastante salir. Muchas gracias, señorita Alice. Entonces, ¿cómo experimentan ellos las emociones, ¿verdad? Hay personas que también, de acuerdo a donde viven, por ejemplo, pueden en alguna medida, pues, experimentar las emociones. Yo he conocido gente que, por ejemplo, confundieron algunas maneras de reacción por ejemplo, los saludos. Hay gente que no se saluda de cachete. Hoy hemos aprendido a eso, ¿va? Pero eso lo ven como desconfianza. O cuando a alguien le sonríen demasiado o les muestra mucho afecto. Yo no sé si hay personas que muchas veces cuando hay personas que le demuestran mucho afecto, hay gente que no le gusta, porque sino que desconfían. Pero la otra persona está siendo sincero con eso. Entonces, ¿cómo experimentan las emociones? Por eso vamos a decir que los procesos psicológicos se comprenden en el marco más global del particular modo de la especie en el mundo, de la correspondencia entre su estructura biológica y el mundo que construimos. Si alguien ahorita, por ejemplo, no conociera que nosotros nos comunicamos por esto y se me presentara aquí y me dijera, bueno, ¿y qué está haciendo, mano? No, aquí estoy compartiendo con un grupo de estudiantes. Me dijera, uy, está loco. ¿Cómo se va a poner a hablar desde aquí con otras personas? Porque quizás no comprendería, pero nosotros vamos entendiendo eso. Por ejemplo, usted tiene un celular, tiene una cámara, hay redes sociales ahí y nos comunicamos con eso. Entonces ya no es nuevo. Pero, por ejemplo, si usted se va a una etnia, allá en una selva, usted va a tener que aprender, por ejemplo, a cazar, ¿va? A dormir, a identificar, por ejemplo, los estímulos exteriores. Cuando ande un animal ahí peligroso, cuando usted sienta el peligro de algún animal que lo quiera morder, usted va a tener que aprender, pero al inicio no lo va a entender usted, ni yo lo vamos a entender. Es igual una persona que venga de esa etnia al ambiente donde estamos. Por ejemplo, si usted le da un celular, no lo va a poder comprender. Un ejercicio simple que a los niños, por ejemplo, usted les dice, hace como un celular, hace como un teléfono que lo usas. Y ellos bien útil. Dígame. Otro comercial. Gracias por mandarme la lluvia, ya me cayó. Ya le digo, vio. Tengo superpoderes. Entonces, cuando usted le hace a un niño, haceme cómo es un teléfono, ya no le hace así, ¿ve? Con estos deditos, sino que ya lo hace así como lo que hoy conoce el niño, y le hace así, ¿ve? Y se lo ubica así. Yo sí le decía de la otra forma, ¿Cómo dice? que yo sí le decía con los deditos. Usted, pues sí, porque no está muy acostumbrado, todavía tenía la idea del otro teléfono. Sí, de pequeña sí. Pero los Y niños ahora, todavía, si preguntan cómo se hace, le hacen ese ademán. ese ademán, pero
piense usted en un niño ahorita de 3 o 4 años y usted le dice, mira, haceme la muestra de un teléfono. Él no le va a hacer así, sino que le va a hacer También creen que cualquier pantalla es táctil. cualquier Incluso pantalla. la calculadora científica. Ah, Creen que vaya. es táctil. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene esa percepción, ya se le quedó en la memoria, ya tiene la inteligencia y entonces hace uso de eso. No es algo mal, sino que lo entiende bien, lo comprende bien. Los niños ahora entienden, por ejemplo, todo esto de las comunicaciones en alguna medida. No digo que tan a profundidad, pero como es el ambiente y lo ven, lo escuchan, se lo memorizan. Por ejemplo, la palabra WhatsApp hace como 10 años. No, hombre, yo tenía como 32 años, tenía yo, no había escuchado, o hace 15 o 20 años la palabra Facebook, no sabía que existía, pero a ustedes lo comprenden lo de las redes sociales. Antes daba miedo, por ejemplo, hablar por cámara, pero ahora no, es algo normal y natural que nosotros lo hacemos. Digo, en el sentido de que hay gente que se dedica a eso, pero ahora nos es más fácil poder hablar desde una cámara. Entonces, ahí vemos esos elementos que también los constituye el cerebro, las estructuras, pero también el mundo en el cual nosotros nos movemos. Así que la base del proceso psicológico está en el cerebro y sus estructuras, ¿va? Compartidas con otros seres vivos, pero especialmente desarrolladas en el ser humano. Por ejemplo, pensamos, analizamos, evaluamos. Por ejemplo, le dan $5 para ir a la universidad y le dicen, vaya, mira, vas a gastar $2, unos 50 de almuerzo. Estoy aquí suponiendo barato, ¿va? Unos 50. Y lo demás es para que pongas para el pasaje del microbús. Y a usted dice, no voy a gastar tanto en pasaje, me va a quedar $1. Entonces, si lo guardo todos los días $1, voy a tener $7, $5 al final de la semana. Entonces, usted va haciendo esas conjeturas. Ahora no se pone, usted dice, mi papá me dio $5, me voy a comprar una torta de 4.50, ¿cuánto me va a quedar? Entonces, empezamos a hacer esos análisis. Por ejemplo, una sonrisa. Yo creo que les he preguntado de eso a ustedes. Una sonrisa, ¿qué puede significar? Felicidad. Felicidad. ¿Qué más? ¿Que alguien le sonríe a usted, señorita Ana? Es que depende, o sea, la verdad sí se puede ver si es una felicidad sincera o una felicidad con malicia también. Muy bien. Pero piense usted allí en la universidad que alguien le sonríe. Creo que quiere ser amigable. Quiere ser amigable. Por ahí me dicen Feliz. coqueteo, burla. ¿Quién más me está hablando por ahí? Dígame. Que puede ser súper feliz, amistoso, puede ser una risa nerviosa, puede ser como que quiere decir algo, quiere platicar y no sabe cómo y empieza con eso. Muy bien. Pero imagínense, ustedes, señoritas, se encuentran a ese mismo fulano en en una coaster de esas que van a algún lugar de aquí que tiene mala fama, el motorista y esa persona, y le sonríe tipo 9 de la noche, ¿qué va a significar para usted? ¿No? Peligro. Peligro. Eso significa peligro. Peligro, usted, que está tramando? Ya usted empieza a buscar ahí algún gancho, alguna regla que ande por ahí, ¿verdad? Para ver, bueno, si este se me acerca, yo le voy a cachetear. Entonces, una sonrisa puede significar mucho, ¿verdad? Como coqueteo, como dice la compañera, burla, puede ser también acoso, puede ser también eh, cualquier cosa que puede significar, de acuerdo al contexto que nosotros estemos ahí, ¿va? Entonces, nos vemos involucrados. Entonces, en todo lo que nosotros hacemos, jóvenes, hacemos uso de los procesos psicológicos. Y en esta ocasión, la próxima semana, vamos a estar hablando sobre los procesos psicológicos. Bueno, me voy a quedar aquí, jóvenes.
Ya vamos a subir la guía para que quede bien conectado lo que estamos haciendo. Si gusta, vuelvo a repetir otra vez los grupos para que nos queden. Bueno, ahí los vamos a ver para no detenernos más tiempo. Y ustedes puedan ahí, ¿cómo se llama?